TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Buenos días a nuestro compañero Adrúbal en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias a todos por iniciar la semana con este programa Horizontes, que nació hace más de 17 años, con la única finalidad de que ustedes y nosotros tengamos un espacio en el cual podamos compartir nuestros puntos de vista. Y cuando digo nuestros, es en plural, nuestros puntos de vista. Usted podrá coincidir, puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, en fin, esto es la democracia. Y Horizontes es un programa de cultura ciudadana donde todos los días pretendemos reforzar la democracia participativa y la democracia ciudadana. ¿Cómo? Respetando las opiniones de los demás. El tema de hoy es un tema de esos que unos dicen sí, otros dicen no, otros nos van a tratar muy bien, nos van a aplaudir, otros no nos van a tratar tan bien, pero yo los invito a que seamos abiertos de pensamientos, reflexionemos, analicemos las cosas con sensatez y no con la bilis, que la bilis dejémosla en el hígado y las neuronas en el cerebro, no a la inversa, decía un profesor nuestro. Cuando colocamos las neuronas en el hígado y la bilis en el cerebro, las cosas no funcionan bien. Les recuerdo que ustedes pueden participar con sus opiniones a través de la línea de WhatsApp 83414142, 83414142, y nos escuchan a través de 96.3 y también nos pueden escuchar en la página de Facebook, Programa Radial Horizontes. Vamos rápidamente con nuestro invitado, que nunca nos alcanza el tiempo y nos entusiasma a nosotros escucharlo. Hoy está con nosotros el historiador y catedrático don Óscar Aguilar Bulgarelli, con un tema que hemos venido analizando y reflexionando en el equipo de trabajo de Horizontes y con algunos amigos que nos escriben, que nos encontramos, que nos juntamos alrededor de una taza de café. ¿Estaremos ante el descontento con la administración de Rodrigo Chávez? ¿Será este el inicio del descontento? Algunos dicen que el romance entre nosotros los votantes y los que son electos dura aproximadamente un año. Bueno, en este caso pareciera que hizo falta tiempo. Fue antes del año que ya se ven algunas manifestaciones. Vimos una manifestación, la que el presidente bautizó la del Choksuí,
con todo y que los ingredientes los siembran los agricultores, pareciera que no le salió mucho el asunto al presidente, donde el presidente dijo que eso era un chopsí y que de todas maneras muchos de los que estaban ahí nunca habían sembrado ni un rábano, ni un pepino, ni un tomate, etcétera, etcétera. Luego nos enteramos que su ministro y el ministro nuestro, porque es ministro de Costa Rica de Agricultura y Ganadería, pues es economista, no es agricultor. Y además de eso, viene de el Ministerio de Hacienda. Es decir, tampoco, aparentemente, tampoco, a no ser que lo que hicimos todos en la escuela, que sembramos una huerta ahí con un poquito de culantro y un tomatito y un chile dulce, pero pareciera que no es del sector de agricultores. En fin, nosotros, nuestra opinión del equipo del Programa de Cultura Ciudadana Horizontes, y la podemos decir con mucho orgullo y con mucha franqueza, porque aquí no hay que esconder las posiciones, es que no hace falta ser agricultor para ir a protestar. Si usted está protestando porque le chima el zapato, porque le duele, porque llega al supermercado y el coche del supermercado cada día lleva menos productos y la billetera no le alcanza. Entonces sí creo que en mi caso, además de esa huerta de la escuela, nunca he sembrado nada, pero si hubiera tenido tiempo, con muchísimo gusto hubiera estado en la manifestación, porque como les dije, y lo volví a experimentar este sábado, una vez que uno al supermercado, definitivamente sube muchísimo la canasta básica, sube mucho el costo de las compras de uno, y esto no se puede ocultar. Por más cosas lindas que la señora de Purral, o la señora de Monterán, o la señora de Los Yoses, o la señora de San Francisco, o la señora de Valle del Sol, o la señora de donde quiera que usted lo ponga, si es que todos somos consumidores. El barrio más encopetado y el barrio más sencillo, más humilde de nuestro país, todos somos consumidores. Vamos a escuchar, entonces le damos la palabra al doctor Óscar Aguilar Bulgarelli. Bienvenido, don Óscar, a Horizontes, gracias por atendernos con este tema de hoy. Estaremos ante el inicio del descontento con la administración Chávez. Adelante, don Óscar. Muy buenos días, don Edgar, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en este programa Horizontes, que entonces, para que se nos está yendo un poquito la señal, don Óscar. les decía que estamos aquí en el programa Horizontes, deseando y colaborando para que toda la gente pueda pensar también un poco con horizontes diferentes. Hoy quiero mandarle un querido saludo a mi amigo don José Bustos. Hace mucho no lo oigo, no lo veo. Y es que yo sé que don José hoy está muy asustado, muy preocupado con ciertas cosillas que pasaron ayer y que vea el tigre acercándose. Pero en fin, ese es otro tema. Vamos a dejarlo de lado. Nada más un gran abrazo, José, un gran abrazo. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar. ¿Está empezando el disgusto o no? Déjeme retomar ese tema de la famosa manifestación de los agricultores, porque es el punto de arranque de todo este tema que traemos hoy. Los agricultores protestaron porque es un sector abandonado, absolutamente abandonado. Es un sector que este gobierno lo ha ninguneado, por llamarlo con un término que se hace popular. Es un sector al que se le amenaza permanentemente. Se le amenaza con rutas del arroz, que ha arruinado a un sector muy importante de los agricultores, y le han puesto oídos sordos, porque los agricultores vinieron al Ministerio de Agricultura hace varios meses a decir: nos están matando, y no les hicieron caso. Al contrario, ese ministro de Agricultura, de poca presentación como agricultor, como conocedor del medio, tuvo ante ellos una actitud arrogante, vulgar si se quiere, aquel día. Y fueron sacados prácticamente
con las cajas destempladas, como se dice en el lenguaje popular. ¿Y cuál fue el resultado? Que hoy tenemos miles y miles de agricultores del arroz quebrados, a punto de perder sus propiedades y por supuesto sin trabajo. Y lo decía en otra entrevista hace poco tiempo un productor de esos que está a punto de acabar con su producción de arroz. Yo, decía este señor, podría un día cambiar, si se quiere, de actividad. Yo puedo hacerlo. Pero lo pueden hacer todos los centenares de personas que han trabajado conmigo en mi empresa durante 20 años, 25 años, y solo saben hacer eso. Así de claro lo dijo. No estoy inventando, fue en una entrevista que le hicieron en uno de los noticieros de televisión, y él se preguntaba eso. ¿Cómo cree que me siento yo sabiendo que voy a despedir a personas que solo saben trabajar en el cultivo del arroz desde hace 25 años, y son personas cuya edad le impide cambiar de actividad, ir a hacer otra cosa, otro lado, que no saben hacer a esa edad de 50 o más años? Bueno, esas cosas, de esa profundidad social, es lo que este gobierno no entiende con una ruta del arroz que, hombre, ya va para un año. Es que la ruta de los decretos del arroz los firmó el 8 de mayo y estamos 2 de abril. Y resulta, 3 de abril. Y resulta que cuando este señor quedó electo, dijo que iba a hacer la ruta del arroz. Y lo decretó el primer día que tomó posesión. Y dijo que había que esperarse unos mesecitos mientras los arroceros vendían sus inventarios. Señor presidente, llevamos 11 meses de gobierno. No me va usted a decir que tenían inventario para más de un año guardado en bodegas. ¿O será que los barcos chinos con el nuevo arroz no han llegado? Porque recuerde usted, señor presidente, que el chinito que llegó a la Asamblea Legislativa a decir que le había regalado a usted unos cuantos cientos de millones de colones para la campaña política, porque era lo que le había regalado el papá para que se comprara un scooter, ese chinito dijo que una de las actividades que desarrollaba el papá era la importación de alimentos. Y cuando le dijeron, ¿y qué alimentos trae su papito? Dijo, arroz. Hombre, es que solo hay que ser medio tontico para chuparse el dedo y no darse cuenta por dónde va la jugada. Uh-huh. Y resulta que hemos bajado los aranceles, hemos puesto a los agricultores a competir en forma desventajosa y llevamos 11 meses de que además todos los costarricenses estamos pagando el arroz al mismo precio, porque el señor presidente, cuando dijo que había bajado el arroz y dio el ejemplo, resulta que había tomado un ejemplo aislado de un supermercado en el quinto de los apretados, que había hecho una promoción, y no los datos certeros que había dado el Instituto de Estadísticas y Censos, en donde demostraba que el arroz no había bajado ni un centavo. Entonces, eso es parte de la estrategia de las 4 o las 3P de los populistas, de los demagogos, que es la posverdad, o sea, mentir aparentando decir verdad. Y si eso es lo que pasa con los agricultores, vemos a todos con los arroceros, vemos que también los meloneros, y vemos también que los frijoleros, y vemos que en general los agricultores, ¿de qué se quejan? De que los están poniendo a competir en forma desventajosa, porque están abriendo mercados
están abriendo mercados con países que tienen sus cultivos protegidos o beneficiados con insumos cuyos impuestos son más bajos que los que se pagan en Costa Rica. Por lo tanto, es la lucha del burro amarrado contra el tigre suelto. Y además los amenazan con la famosa Alianza del Pacífico, que desde siempre se ha dicho que eso será la ruina total y absoluta del agricultor costarricense. Y eso es verdad, eso no cabe la menor duda. Y tanto es así, que después de la de la huelga o manifestación de los agricultores, el famoso periódico La Nación dedicó un editorial para criticar la manifestación. Sí, porque en eso sí se ponen de acuerdo, como digo yo en mi libro Coyotes de la misma loma, se ponen de acuerdo. Y resulta que la Nación hace un editorial medio enjuagado diciendo, hombre, que podría ser que los agricultores podrían tener alguna razón, pero los aprovecha para criticar la presencia de las universidades. Claro, mientras sea destruir la inteligencia, la nación estará siempre de acuerdo, destruir la inteligencia de nuestras universidades. Pero hay una frase en ese editorial muy interesante, cuando habla de que viene la Alianza del Pacífico, dice La Nación. Bueno, pero ¿de qué se quejan los agricultores? Eso ya sabía que tendrían una competencia desde que se aprobó el TLC en el 2007, que 20 años después vendría la apertura total de aranceles, y ahí que lo que le quedan de protección son 2 o 3 años. Entonces, ¿para qué se quejan de la Alianza para el Pacífico? O sea, confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los jueces. ¿Por qué? Porque los que nos opusimos al TLC en el 2007 advertimos que esto iba a pasar en estos años. Y la nación en aquel momento se alió con el gobierno de Oscar Arias, se alió con los sectores poderosos. Su presidente, don Rodolfo Jiménez Borbón, salía sentado en las mesas con todos los que impulsaban el TLC y decían que aquello que denunciábamos era mentira. Y ahora ellos mismos solapadamente lo reconocen en un editorial. Sí, ese es el futuro de nuestros agricultores. La ruina de quién, no solamente de este gobierno, sino de los que han venido atrás. Pero este gobierno les está poniendo, como se dice en el toreo, la puntilla. Les está metiendo el puñal final para matar al sector. Razón tienen los agricultores, por supuesto, no de quejarse, de protestar. Y empecemos con ese detalle. ¿Qué hicieron los agricultores? Protestar. ¿Qué hicieron los estudiantes universitarios? Protestar. ¿Qué hicieron los profesores universitarios que los acompañaron? Protestar. ¿Qué hicieron los sectores empresariales que estaban también ahí, no solamente agricultores? Protestar. ¿Qué hicieron los representantes de 2 partidos políticos que estaban ahí? Protestar, y es su derecho, aunque yo no sea parte de esos partidos. Bueno, no soy parte de ninguno. ¿Por qué, señor presidente? Porque protestar es un derecho democrático consagrado en la Constitución política. Una cosa es que en la administración pasada, con la anuencia de un diputado esbirro de los poderes de este país, como Ricardo Benavides, hayan pasado y armado una ley contra las huelgas, donde aquí hasta para respirar casi hay que pedir permiso. Aquí en la Constitución se haya abolido el derecho a protestar. ¿Por qué? Porque el derecho a protestar es un derecho fundamental de la democracia.
Sin el derecho a protestar no hay democracia, señor presidente de la República. Protestar es un derecho. Y aunque a usted en Chile, como le dijo la diputada, aunque a usted en Chile la protesta, no puede evitarlo, salvo que profundice su autocracia. Porque ese es otro problema. Usted se cree un autócrata de pasquín. Y no, estamos todavía en una democracia. Y tenemos el derecho a protestar. Y no es diciendo y faltándole respeto entonces a los que ahí protestaron que usted va a eliminar las razones de la protesta. Usted fue irrespetuoso. Y no se vale, señor presidente. Si usted quiere que lo respeten, respete. Así de fácil. Es una cosa que le enseñan a uno en la cuna. En cualquier parte. Dice, ¿usted quiere ser respetado? Respete. Pero usted no ha respetado. Usted le dijo al rector de la universidad que no haya sembrado ni una hoja de culantro. Bueno, yo le pregunto a usted, señor presidente, ¿y usted por lo menos sembró una brizna de zacate cuando andaba ahí en Plaza González Vique jugando de chiquillo? Porque usted ha estado 35 años fuera de este país. Fuera. Y lo único que ha sembrado en esos 35 años, en que fue un burócrata internacional del Banco Mundial, fue el caos en Indonesia. Sí, señor. El Banco Mundial es parte de los responsables del caos que hay en Indonesia. Y usted dirigió el Banco Mundial en Indonesia. Entonces, ¿qué sembró usted? El caos y la cizaña. Y yo le voy a decir una cosa. Usted es un gran agricultor, señor presidente. Vea lo que le digo así abiertamente. Me imagino que se van a extrañar todos ustedes de lo que estoy diciendo. No, pero hay que reconocer que el señor presidente es un gran agricultor. Es un experto agricultor. Todos estarán pensando, claro, es que él estudió, dice que economía agrícola. No, nada tiene que ver con eso. Él es un gran agricultor porque ha dado muestras fehacientes de ser muy eficiente sembrando la cizaña. En eso sí es un gran agricultor, en sembrar la cizaña. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de las famosas PES de los autócratas hay una cosa que es muy importante para ellos, y es crear la polarización, dividir al país entre el bueno y el malo. Pero para crear esa polarización es necesario ser un cizañoso de primera orden. Y en eso, estos 11 meses de gobierno, el presidente ha dado muestras absolutas de ser un experto sembrando la cizaña. La cizaña necesaria para que nos dividamos nosotros los costarricenses. Y entonces, para sembrar la cizaña, este señor se ha valido de una cosa muy importante. Hay una politóloga y periodista alemana llamada Elisabeth Noel Neumann. Dice esta señora Neumann que hay que analizar lo que se llama la espiral del silencio. Incluso sobre este tema, un pensador, un profesor universitario, don Elliot Cohen, hizo un artículo muy interesante en la revista digital La Revista, precisamente. Bueno, pero Neumann dice que en esa espiral del silencio que se va formando hay diferentes momentos. Entonces, a esa espiral del silencio se suman, por ejemplo, las personas que se sienten en minoría.
puede hacer que se sienta diferente, pero cuando le preguntan, hombre, mire, ¿usted qué opina del presidente Chávez o del ministro tal? Entonces, para no sentirse en minoría, dice, bueno, pues, está bueno, está bien. Porque ahí tiene un aspecto muy importante, que es ese sentimiento de sentirse incorporado a algo. Hay una cosa psicológica en esa decisión. No es lo mismo decirle, mire, ¿le gusta la Coca-Cola o la Pepsi? Eso no tiene nada que ver. Pero en lo otro, que tiene una connotación social muy importante, prefiere plegarse a la mayoría. Es el silencio de la minoría. Cuando le ha dicho, ¿es bueno o es malo? Mejor digamos que es bueno para no meterme en líos de ser la minoría. Luego hay el que simplemente se suma a la mayoría, como ellos. Pero esa gente sin opinión son los que van formando esa opinión pública. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que empieza el ácido a arderle. Ahí sí, ese ácido que empieza a arderle a esa opinión pública necesita mucha crema de rosas. Y la crema de rosas que necesita ese sector es sentirse, ¿qué? Acuerpado. Que ya no está solo. Y en esa parte de la espiral del silencio hay un sector que juega un papel muy importante, el del político, el de los partidos políticos. Cuando un gobierno aparenta tener un gran apoyo, entonces los partidos de oposición, creyendo que manifestarse en contra del gobierno o ser oposición real le va a traer más perjuicio político que beneficio, entonces o se pliegan un poco, pero sobre todo guardan silencio. Pues en estos 11 meses, salvo, y tengo que reconocerlo, aunque estoy muy recontralejos de su ideología, los únicos que han hecho una oposición valiente son los diputados del Frente Amplio. Unos han sido incluso colaboradores, como el caso de don Rodrigo Arias, no toda la fracción de Liberación Nacional, pero una parte de la fracción de Liberación Nacional. No toda, hay que ser justo, no toda ha sido colaboradora. Pero colaboradores han sido los demás, don Fabricio y sus bíblicos diputados, los del famoso liberal progresista, que hasta están en la comisión tasajeando el Estado. Y ni quiere decir de mi pobre y ex partido político Unidad Social Cristiana, que da lástima ver a su ex jefa de fracción ahora, bueno, todavía jefa hasta el 1 de mayo, pero una absoluta y total y dócil diputada que va hasta las corridas de toros con el presidente, que no han hecho nada de oposición, salvo una diputada un poquito ahí, la abogada, pero han hecho la espiral del silencio. Entonces, que ahora vayan dos representantes o unos representantes de dos partidos, Liberación y Frente Amplio, a esa manifestación, es parte de que tal vez empiecen a salirse de esa espiral del silencio. ¿Por qué? Porque ellos lo van a pagar muy caro. ¿De acuerdo, Newman? Eso los partidos políticos lo pagarán muy caro al convertirse en cómplices del caos que está creando un gobierno. Bueno, pues resulta que en esta tesis
entramos al otro. ¿Y cómo ha ido creando el presidente esa aparente manifestación de que el 70 o el 75 y hasta el 80% de la gente ha estado de acuerdo? Don Oscar, disculpe, ahí casualmente quería llegar porque tengo un comentario aquí que quiero leer, pero me dicen en la cabina que tengo que ir al corte, que ya estoy atrasado. Vamos a un corte rápidamente y venimos casualmente con ese punto que usted va a entrar. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Hoy estamos compartiendo con don Oscar Aguilar Bulgarelli, historiador y catedrático, con la pregunta: ¿estaremos ante el inicio del descontento con la administración Chávez? Esa es la pregunta y ese es el comentario que nos está haciendo el historiador y catedrático Oscar Aguilar Bulgarelli. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. A mis años estoy seguro que honradez, nivel educativo y cortesía casi no caminan juntos. ¿Por qué lo digo? Bueno, es que a raíz del fallecimiento de quien llamaban Gato Félix, me vino a la memoria un buen café compartido con él, sin saber yo quién era. Solo vi que un señor con unas jaquetas muy sobrias, sin mayor ostentación, pero tampoco mal vestido, se unió a la mesa en que yo conversaba con un conocido, allá en la desaparecida Soda Palace. Yo sentí que esa persona era un hombre muy cortés, de cuidado al hablar, en fin. Yo estaba muy bien impresionado por el señor en mención. De ahí mi sorpresa cuando al marcharse me dijeron que era el Gato Félix. Para quienes no escucharon sobre él, fue alguien que lo mismo estaba acusado por abrir una caja fuerte que por barrer lo que había en una casa, llevarse el pago de una planilla en la bananera cuando se pagaba en efectivo, pero siempre con la afirmación de las víctimas de que no recibieron maltrato, que se les habló con cortesía, etc. De ahí que la policía se dirigiera a él como sospechoso. Por otra parte, conozco cantidad de personas con grandes estudios que el tema cortesía no les llegó en su formación y se especializan por hacer sentir mal a los demás. Me queda por pensar si el estudio está ligado a la honradez y concluyo que tampoco, porque los casos más sonados con pérdidas millonarias para todos como país han contado con gente de grandes títulos como autores. En resumen, no podemos confiarnos por el nivel educativo o social de nadie, tampoco por su cortesía, posición política o social. Las actuaciones valen, las apariencias no. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42.
¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. De regreso aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, 17 años de transmisión ininterrumpida. Nacimos, como siempre lo reiteramos, con la única finalidad de promover la participación ciudadana. A nosotros no nos interesa dinamitar puentes, no nos interesa levantar muros, nos interesa la tacita de café, nos interesa el diálogo, nos interesa el respeto, nos interesa la tolerancia a las personas que piensan diferente, nos interesa la apertura. Eso que nos enseñaron a los que ya no somos tan carajillos, que nos enseñaron que en este país todo se puede resolver dialogando. No nos gusta la imposición, no nos gusta el irrespeto, no nos gusta la intolerancia. Así es que agradecidos con todas y todos ustedes por ese respeto y esa tolerancia que tiene con todos. No puedo leer todos los mensajes, amigos y amigas. Sinceramente, gracias a todos. Gracias a todos. Voy con uno por ¿Cuál es la famosa pregunta? La famosa pregunta, aquí está. Dice por acá, hola don Edgar, dice doña Pilar Cisneros, que nos está escuchando y que escribe. Hola don Edgar, pregunto, ¿por qué siempre los enfoques son negativos y en contra de un gobierno que está intentando hacer las cosas bien y diferente? ¿Por qué no analiza cómo es que el presidente Chávez, por eso le dije que ya iba a lo que usted iba a mencionar, mantiene un apoyo popular de casi el 80% a un año de su mandato, algo que ningún presidente ha logrado? Pregunta doña Pilar Cisneros, ¿será que Chávez tiene la capacidad de engañar a todo un pueblo o que de verdad llegó un presidente que gobierna para la mayoría y no para la élite que mantuvo enormes privilegios por décadas? He ahí las preguntas de doña Pilar Cisneros, pero coincide con lo que usted iba a enfocar del porcentaje de personas que, según las últimas encuestas, seguían o siguen apoyando en esas encuestas, seguían apoyando al señor presidente. Don Oscar. Muchas gracias, don Edgar. Me alegro saber que doña Pilar está curullando, como dicen los radioaficionados de este programa. Y me alegro porque parte del gran caos que está creando este gobierno lo está creando precisamente doña Pilar. Porque doña Pilar es uno de los pilares que ha mantenido a este gobierno con ese aparente, y repito, aparente porcentaje de aceptación. Vamos a ver, doña Pilar, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Costa Rica, en donde hace un análisis de las redes sociales, excluyendo todos los troles que ustedes pagan, y que está demostrado que ustedes los pagan, que tienen troles pagados en la casa presidencial, etcétera, se demuestra que esa famosa popularidad del 80%, más que la popularidad, la credibilidad, que es otra cosa, del gobierno, está apenas ya en el 40%. Entonces, yo les recomiendo, para entender por qué en una encuesta puede aparecer Chávez todavía con ese 80%, que se busque ese articulito del profesor Cohen en el periódico, en la revista, para que lea cómo es que juega esas espirales del silencio que acumulan porcentajes que no son reales. Pueda leerse el articulito para que tal vez como diputada tiene usted tanto trabajo que tiene que preparar leyes que todavía no las conocemos, dicho sea de paso. Pero si no, búsquese el librito, La espiral del silencio, y ahí ampliamente usted entenderá cómo es el juego que ustedes mismos arman para mantener esa aparente popularidad. ¿Qué es lo que ha pasado, doña Pilar, durante todos estos 11 meses? Sí, ustedes recibieron únicamente, le voy a decir, de los votos en la primera elección, solo el 16.8% de los costarricenses votó por ustedes. Y si nos vamos al
Resultado, con respecto a todo el padrón, lo que votó por Chávez de todo el padrón para pasar al balotaje fue el 9.92%. Ahora bien, el costarricense tuvo una gran expectativa del presidente Chávez, por supuesto que sí, y le gustó cuando dijo que iba a bajar las medicinas, que iba a bajar el precio del arroz, que iba a bajar los combustibles, la energía eléctrica, y empezó a crear la sensación de que hay hombre en casa, un hombre todopoderoso. Y poco a poco la gente se ha ido dando cuenta que todo eso era mentira, que no podía hacer todo lo que le daba la gana, que había un aparato institucional que le obligaba a atenerse a la institucionalidad. Usted misma recuerda, señora Cisneros, cuando dijo al principio de su gestión en la Asamblea Legislativa que la Asamblea Legislativa, llevar las cosas a la Asamblea Legislativa era perder el tiempo, y usted misma atentó contra la Asamblea Legislativa, que es la representación popular. Por cierto, doña Pilar, usted no ha explicado todavía ese asunto de la compra de los bonos en la deuda política con 40% de beneficio para usted. 40%, y que usted compró por 13 millones, pero le rebajaron el 40, pero se va a ganar los intereses sobre 13 millones, y que se va a ganar como de los 3 en total por invertir menos 13 millones menos el 40%, se va a ganar como 6 milloncillos. ¿Qué es legítimo? Sí, es legítimo. ¿Qué es moral? Yo se lo dejo a su conciencia. La mía estaría muy intranquila, muy tranquila. Pero bueno, volvamos al tema. ¿Por qué la gente aparentemente apoya a Chávez? Bueno, porque en esa parte de la espiral del silencio, la gente esperanzada no quería romper esa esperanza. Pero, al final, el grito del estómago empieza a ser importante, por un lado. Y por otro lado, es imposible que el presidente y su ejército trolesco, con sus devaneos hacia la Asamblea Legislativa, puedan ocultar la verdad. La verdad, al final de cuentas, por más troles, termina por imponerse. Y entonces la gente empieza a preguntarse, hombre, pues que me dijeron que iba a bajar el arroz y no ha bajado, ya llevamos un año sin bajar el arroz. Hombre, es que me dijeron que iban a bajar las medicinas, y esto es otro año, y más bien están más caras. Hombre, es que me dijeron que todo esto era un caos, y no es cierto. Me dijeron que iban a pelear contra la corrupción, y resulta que todo el proceso de elección de este señor fue corrupto. ¿Por qué? Porque usaron un sistema financiero de doble cuenta, que no hay mucho por donde andarle, no había necesidad de una comisión tan larga en la Asamblea Legislativa. Vean, en mi libro, se lo recomiendo, doña Pilar, Coyotes de la misma loma, las elecciones del 2022, páginas 175 a 180, en ese librito usted encuentra claritamente dada la explicación de por qué ustedes usaron cuentas paralelas. Es muy fácil, es facilísimo el tema. Simplemente ustedes dicen que no hubo cuentas paralelas porque don Rodrigo Chávez fue nombrado candidato por su partido. Bueno, ya no sé si es el suyo o ya si es de la vecina, en fin, yo no sé cómo ese merengue que tienen ahí ustedes en ese partido. Y ese partido nombró a don Rodrigo en el mes de septiembre, y que el fideicomiso famoso después de septiembre no lo volvieron a usar, que lo usaron antes del mes de septiembre en que don Rodrigo no era candidato. Pues viera que no, doña Pilar, así no se juega,
Es que hay que decir la verdad completa, no la posverdad. Lo que sucedió fue que en el mes de julio, no septiembre, ese partido ratificó la candidatura de don Rodrigo Chávez. Sí, la ratificó. Es más, la presidenta hizo publicaciones al día siguiente, creo que fue el 5 de julio, que dijo que don Rodrigo Chávez era el candidato electo por el partido y la asamblea aprobó aquella elección. A partir de ese momento estaba electo. Resulta que el tribunal lo que les dice, oiga, hay un pequeño detalle en esa nominación que tienen que corregir, y es que la asamblea que ustedes hicieron fue virtual y tiene que ser presencial. Y los mandó a hacer una asamblea presencial para ratificar la ratificación. Y eso fue lo que hicieron en septiembre, ratificar el candidato que ya venía. Pero de acuerdo a los estatutos, de acuerdo a la ley, desde julio, don Rodrigo, si no era candidato, era un precandidato absolutamente aceptado. Y dice, y eso es lo importante, el Código Electoral, que un partido no puede utilizar otros medios para sus finanzas electorales a partir del momento en que tenga candidato o precandidato, y ese titulito es el que se han saltado. Si no quieren decir que don Rodrigo desde julio era candidato, pues era precandidato porque el partido lo aceptó en esa condición en una asamblea y las autoridades del partido aceptaron que era precandidato. Ahí está el tema. Tan fácil como eso. Y a partir de ahí invirtieron cientos de millones en una candidatura que estaba financiándose en forma espuria y corrupta. Bueno, cuando el país empieza a ver que eso es corrupto, cuando empieza a darse cuenta de que todo se convierte en nada, de que hay un ministro de transportes que hoy digo cuál es la gran obra en transportes, por amor de Dios, si la 32, la 27, la carretera San Carlos, el puente Saprissa y etcétera es un caos. Si cuando un año después yo no hubiera dicho que tuviéramos las mejores carreteras de Centroamérica, pero que por lo menos hubieran empezado a arreglar los huequillos. Empezado a arreglar. ¿Por qué? Porque hace 15 días salió una encuesta que somos el país con las peores carreteras de Centroamérica. ¿Y usted cree que cada paisano que caiga un hueco hoy día nos diría, ay, ¿qué pasó con la arreglada de los huecos desde hace un año? Y si vamos a la ruta de la educación, es una ruta que no sabe para dónde va, y los costarricenses están llevando a sus niños a las escuelas y los colegios sin saber para dónde va la educación, porque la ruta de la educación es una ruta que es un túnel que tenemos mucho miedo de que vaya a terminar en un caos o en un guindo, y nadie sabe qué es la ruta de la educación. Es un gobierno que incluso ha atentado contra la institucionalidad. Vea usted, doña Pilar, ¿sabe por qué empieza a volcarse la tortilla? Porque si usted va a ver lo que dicen los jueces con respecto a esa barbaridad que hizo Chávez de criticar la condena que le hicieron al exdiputado Víctor Hugo Víquez, que quiero decirle, es herediano como yo, lo conozco muy bien, pero lejos, muy lejos, re lejos de ser santo de mi devoción. Pero bueno, lo condenaron. Y entonces el señor Chávez dice que esa condena fue más benévola porque hubo un arreglo de los jueces para que el señor recibiera una condena que le permitía no ir a la cárcel. Y se le olvida el derecho de la discrecionalidad. Y resulta que los jueces le mandan a decir al señor Chávez que por favor, o que rectifica que ellos no son corruptos,
o que van a llevar esto a otras instancias. Y entonces cuando le dicen los jueces, usted está metiendo las manos en un poder que no le corresponde. ¿Y esto por qué lo hizo? Porque después de la famosa enchilada de la manifestación de los agricultores, quiso salir con algún tema que le reivindicara ante los costarricenses el ser el hombre incorrupto. Y entonces la atentó contra los jueces. No, es que ahora la gente empieza a darse cuenta. Y en esa espiral del silencio, precisamente, hay gente que empieza a decir, hombre, como que no me está convenciendo el tema de darle más tiempo a este señor. Y entonces, esa imagen populista empieza a resquebrajarse. Y yo espero que termine de resquebrajarse. Y quiero decir una cosa, ningún ciudadano lejanamente responsable quiere que a un gobierno de su país le vaya mal. Todos los ciudadanos quisiéramos que le fuera de maravilla, que todos aplaudiéramos, que todos dijéramos qué bien que lo está haciendo y nos sintiéramos plenos del gobierno, aunque no fuéramos de su partido. ¿Por qué? Porque si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. Pero si al gobierno le va mal, a todos nos va mal. Y usted, doña Pilar, que nunca había tenido más cargo que el de ser una periodista, que también pasó despotricando contra todo mundo, no venga a decir ahora que por qué solo se habla de lo malo, porque entonces yo le podría decir que fue la escuela que usted dejó como periodista. Esa fue la escuela. Y si quiere ver cuál es la escuela, la invito a leerse las 870 páginas de mi libro Dictadura Mediática o Tiranía en Democracia, donde usted es una actora muy importante, destruyendo honras ajenas. El tiempo nos ganó, don Oscar. Bueno, interesantísimo el tema, muchas gracias, de verdad que sí. Y mire, don Oscar, esto obviamente no podía leer ningún solo mensaje, nada más aquí los agricultores están diciendo, nosotros no queremos nada regalado. Ya que doña Pilar está escuchando, le decimos, señora Cisneros, por favor, haga lo propio para que tengamos condiciones para seguir produciendo. Don Oscar Aguilar Burgaleri, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, interesantísimo. Con mucho gusto, para servirle. Gracias, y ahí vamos a darle el derecho también a doña Pilar para que en los próximos días ella se refiera al tema, y desde luego que sigue pendiente la invitación para el presidente para el día que su jefe de despacho logre encontrar un espacio para que esté acá en Horizontes. A nosotros nos interesa absolutamente todas las corrientes de pensamiento. Nos vamos, amigos, mañana a 7:20 de la mañana, transmitiendo en vivo durante esta Semana Mayor. Regresa a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Buen día. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional.